Bueno, muy buenas tardes. Soy Greg Holland, soy el gerente general de la Cámara Chilena Británica. Un gusto estar hoy día con este panel. Esta es la 10ª evento de este comité en este año. Y hoy día vamos a enfocarnos un poco del el escasez del recurso hídrico y en específico de una vista de la ciencia. Sabemos todos que para los últimos años en Chile y otros países, con el efecto del cambio climático, que tuvimos algunos años de sequía. Y este efecto es cumulativo. Entonces, cada año la agricultura, las otras industrias tienen más y más problemas de encontrar agua necesaria para la cultivación, para el tratamiento, para el proceso de la minería. En todo estamos enfocando. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para mejorar o por lo menos adaptar a esta situación? Y obviamente siempre buscamos una ciencia y miramos a los cientistas para darnos soluciones. Entonces, muy bienvenido a los panelistas, muy bienvenido a nuestro asistencia hoy día. Voy a pasar la mano a Joana Pérez, nuestra presidenta, para presentar a nuestros panelistas. Joana. Gracias, Greg. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia, como dice Greg. Gracias por estar de nuevo compartiendo un conversatorio distinto, pero muy atingente. Gracias a todos nuestros panelistas, que ya voy presentando. Tenemos 3 distintas visiones acerca del tema, así que cuando los presente vamos a ir comentándoles. Y gracias a la Cámara por la instancia de compartir estos momentos y obviamente a Isabel, que nos apoya con todas las labores de marketing como siempre. Solo un pequeño contexto para partir y empezar a enfocar la conversación hoy día. Y obviamente esta conversatoria es abierta, así que los que tengan preguntas, por favor, vayan haciéndola llegar en la medida que se desarrolla este conversatorio a través del chat y las vamos a ir tomando. Un pequeño contexto. Solo en los últimos 50 años el agua ha sido vista como un recurso escaso para la humanidad, en la medida que su consumo ha sido creciendo a ritmo insostenible en relación a la real disponibilidad del agua. El problema de deterioro de las cuencas geográficas del mundo es creciente. El agua cumple 3 roles esenciales para la sustentabilidad del desarrollo mundial: aseguramiento de la salud humana, desarrollo económico y sustentación de importantes ecosistemas. Más del 70% de los recursos hídricos en el mundo se usan para producir alimentos. De modo que una crisis de agua necesariamente repercutiría en el abastecimiento de alimentos y precios de estos posteriormente. En general, la evidencia es que tiene la humanidad se enfrentará y está siendo enfrentada a un cambio climático no menor, donde ya vemos las consecuencias, y la presencia de más de 7.300 millones de personas que pueblan en la actualidad en nuestro planeta está llevando a la biosfera a una situación crítica, cuya huella no podrá ahorrarse sola. Los océanos se han ido llenando de basura, los continentes agotando, degradando la calidad y la atmósfera absorbiendo miles de toneladas por segundo de gases. Junto con esto, los bloques del mundo, que son los grandes reguladores del clima, se siguen extinguiendo en las regiones tropicales, bajo la sierra, bajo las fugas de fuego en muchos países. Y en Chile la situación es la siguiente: el mayor usuario del agua en Chile hoy día, y así también en el mundo, es la agricultura, con un 73% del total nacional, un 6% del consumo de las aguas para fines domésticos. Los usuarios mineros alcanzan el 9% y los industriales el 12%. En muchas regiones del país los derechos de aprovechamiento existentes superan la disponibilidad real de los recursos, lo que conlleva obviamente a declarar numerosas regiones como agotadas, tanto en aguas superficiales como subterráneas. En torno a esta temática es que hemos desarrollado este conversatorio desde el punto de vista tecnológico y de ciencia, de cómo ir dándole distintas miradas a esta problemática que nos cubre a todos, y por eso también hemos invitado al Ministerio de Ciencia, quien busca también a través de políticas públicas avanzar en el sistema integrado de información de las aguas, y que por lo demás tiene una mesa ahí que ya nos va a ir contando nuestro primer panelista que paso a presentar. El señor Leonardo Muñoz estaba presente con nosotros. Leonardo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Él representa, es asesor de gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Actualmente lidera la instalación de la Oficina Ciencia y Gobierno,
y en su carrera ha desarrollado diferentes cargos en diferentes instituciones como Corfo e INDAP. Él es geógrafo de la Universidad de Chile y está convocado ahí a llevarnos a estas mesas de trabajo con el Ministerio de Ciencia. Bienvenido, Leonardo. Nuestro segundo invitado, Leonardo representa el sector público, nuestro segundo invitado es Manish Bagelwar, que él es un invitado externo que está de la empresa Aquatec, que está presente en Estados Unidos. Welcome Manish to this webinar, and thanks for accepting our invitation here. Let's switch to Spanish for the rest of the audience. Manish es un ingeniero químico, ha estado involucrado en una variedad de roles que van desde el ingeniero de proceso hasta la gestión de proyectos y ahora desarrollo comercial y venta. Representa a la empresa Aquatech, que genera sales puras a partir de sales mixtas y también purifica el agua de la operación de la minería de carbón, produciendo sales recuperables para un uso beneficioso. Y por último, nuestro tercer invitado, y también va a ser un co-host aquí conmigo, porque también es parte del Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación de la propia Cámara Británica, don Patricio Rus, que Patricio trabaja en la empresa, que también es miembro de la Cámara Wood PLC, que tiene más de 39 años de experiencia laboral, se ha desempeñado como investigador de ciencias de materiales, investigador en terreno, líder de disciplina de procesos, gerente de ventas, gerente de ingeniería y múltiples otros cargos. Por lo cual tiene especialización en la materia que hoy día vamos a tratar y nos va a ayudar en este conversatorio junto con el resto de los invitados. Así que bienvenidos todos a este conversatorio. Vamos a partir por ilustrar un poco la problemática, si te parece, Leonardo, haciendo la primera introducción, hacer la primera pregunta que tenemos. ¿Cuáles son los desafíos, impulsores y obstáculos de las mesas de trabajo que recién está conformado con el Ministerio de Ciencias, y cuáles son los desafíos que vienen a futuro y la ruta de trabajo? Si nos puedes compartir esa información, por favor. Entiendo que tienes una presentación, ¿eh? Puedes proyectarla tú, Isabel, como tú prefieras. Perfecto. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias, Greg, y a la Cámara por invitarme y la consideración a poder compartirles el ejercicio que hoy día estamos desarrollando como Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Que dicho sea de paso, mañana cumplimos nuestro primer año de aniversario del Ministerio. Así es que somos una institución reciente, con mucha energía y con muchas ganas de hacer nuestro aporte, digamos, de vincular a la comunidad científica en los procesos de toma de decisión en política pública, que es justamente el corazón de lo que nosotros buscamos desarrollar como Oficina de Ciencia y Gobierno. Respecto al tema, Joana, el ámbito principal, y como tú mencionabas delante, es el sector agrícola el que mayormente consume los recursos hídricos que hoy día tenemos disponibles, seguido por el sector industrial, el consumo doméstico y la minería. Y ciertamente que la configuración geográfica que hoy día tenemos que están definidas por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Si ustedes, por ejemplo, miran el Atlas del Agua de Chile, ahí están, digamos, esa información de las cuencas geográficas, y además, dada la posición latitudinal que tiene el país, tenemos un paisaje geográfico de los desiertos más áridos del mundo, en contraste con territorios en donde hay una abundancia de agua súper generosa gracias a la existencia de glaciares, de ríos con alta potencia, etc. Sin embargo, no tenemos un equilibrio en la disponibilidad de recursos. Entonces, cuando uno se pregunta cuáles son los efectos, por ejemplo, del cambio climático a nivel territorial, claro, la primera respuesta es: tenemos una diferencia geográfica respecto a estos efectos, puesto que la sequía del agua va avanzando y va generando procesos de desertificación que, conforme pasa el tiempo, van avanzando hacia el sur del país. Pero, por otro lado, también nos pasa que la mayor disponibilidad del recurso hídrico hacia el sur no necesariamente significa que porque tenemos agua estamos bien, sino que ahí la preocupación está en cómo mejoramos o
aseguramos que la calidad del agua es apropiada, digamos, para los diferentes fines, los diferentes propósitos y uso que se requiere. Entonces, el dilema en el que estamos hoy día en el país es, por un lado, cómo hacer un uso eficiente del recurso hídrico donde ese recurso es escaso, básicamente en la geografía del norte, pero por otro lado, cómo hacemos una gestión adecuada para asegurar la calidad del recurso cuando ese recurso es abundante, como es en el caso de nuestra geografía del sur. Eso, y dado que Chile es uno de los países que es altamente vulnerable a los avances o a los efectos del cambio climático, y es evidente, digamos, la situación de mega sequía que estamos viviendo en el país, es que el Ministerio de Obras Públicas organizó la Mesa Nacional del Agua. Y la Mesa Nacional del Agua tiene tres ejes o tres pilares principales en los que se concentra, atendiendo a temas de seguridad hídrica, a temas de calidad de agua y ecosistemas, y el marco legal en términos de avanzar hacia una institucionalidad que permita avanzar justamente en los temas de seguridad hídrica y calidad de agua, que son los primeros dos ejes. Y junto con esos tres pilares hay a lo menos 10 ejes transversales de esta Mesa Nacional del Agua. Y uno de esos ejes transversales es justamente el título o el nombre, si ustedes quieren, digamos, de esta mesa técnica, que se llama Investigación e Información Pública. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver los objetivos que busca tener esta mesa, que es principalmente, por un lado, propiciar un espacio que permita consensuar, que permita actualizar y conocer los requerimientos de información pública que tienen principalmente los actores públicos y los actores privados para la toma de decisión en el uso del recurso hídrico que está disponible. Y por otro lado, muy en el corazón de lo que nosotros hacemos como Ministerio de Ciencia y en la vinculación con nuestra comunidad científica, es cómo nosotros aseguramos la información disponible a través de la identificación de cuáles son los datos necesarios, qué tipo de instrumentos necesitamos para rescatar la información a nivel territorial, o qué tipo de reporte nosotros necesitamos desde el mundo de la investigación para conocer, para poder gestionar, para poder evaluar y para poder proyectar el uso de los recursos hídricos en los diferentes territorios. Estos dos elementos, o estos dos objetivos, buscan de aquí a noviembre, un tiempo súper acotado, así es que estamos contra el tiempo, digamos, permanentemente en esta mesa, busca contribuir a esta discusión que instaló la Mesa Nacional del Agua, que es la necesidad de disponer de un sistema unificado nacional de información hídrica a la luz de lo que otros países han construido. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, vemos que en este desafío la convocatoria fue bien amplia en términos de considerar al sector público, sector privado, la sociedad civil y la academia. Uno de los, y aquí quiero comentarles como anécdota, digamos, uno de los primeros alertas que en cierta forma la Dirección General de Agua nos planteó cuando nos solicita el que gestionemos esta mesa técnica era no solamente ver la oferta de investigación, la oferta de la información desde el mundo de la academia, que hay ciertamente mucho, y por ejemplo el año pasado en la preparación de la COP25, cuando organizamos desde el Ministerio de Ciencia el Comité Científico para el Cambio Climático, tuvimos una mesa que se enfocó principalmente en el tema del agua, donde participaron más de 100 investigadores del país vinculados al tema de recursos hídricos, y ahí tuvimos hartos insumos y muchas recomendaciones para orientarnos a política pública, y varios de ellos tenían que ver con temas de información. Entonces, la Dirección General de Agua nos decía, qué bueno que ustedes tengan esa base, pero necesitamos también que esto se armonice con los requerimientos de información que tenemos del sector público y del sector privado para toma de decisión. Entonces, para poder entender también esos requerimientos, convocamos a los actores del sector público que ustedes ven ahí, que son 15 representantes de diferentes sectores, y el sector público, privado y de la sociedad civil, para también conocer cuáles son los requerimientos, y ahí nos hemos ido enterando de la diversidad de sistemas que tenemos, la diversidad de formatos, de escalas geográficas, de requerimientos, estándares nacionales e internacionales, en que todos estos actores hoy día están funcionando en torno a generar información en recursos hídricos. Y entonces eso nos plantea un primer desafío bien grande, en términos de tener esta mirada panorámica de la situación de los recursos, de la información en recursos hídricos en Chile, y una vez teniendo esa mirada panorámica, avanzar en el consenso de cómo ir avanzando en la construcción de un sistema que permita esta interacción de los diferentes actores. En este primer mes de trabajo, son, como les comentaba, 3 meses de trabajo bien intensivo. En el primer mes de trabajo lo que hemos hecho, y en la siguiente lámina está la síntesis de este trabajo,
hemos revisado la experiencia internacional, lo que hemos desarrollado como país en la última década, que ha habido muchas mesas para abordar el tema de recursos hídricos y algunas de ellas toman algunos elementos de información en recursos hídricos y en este momento estamos con una encuesta online que mandamos a los miembros de esta mesa técnica para ir rescatando información. Si nos concentramos solamente en una pregunta, ¿para qué estos países han levantado su sistema de información geográfico? ¿Y para qué nosotros necesitamos un sistema de información en recursos hídricos? Van apareciendo estos elementos principales que están en esta lámina. Entonces, ¿qué países miramos nosotros? Por ejemplo, miramos el sistema de información que construyó Francia, el que construyó Australia, el que ha ido avanzando Canadá, también Perú, Colombia, en nuestro propio contexto, para no solamente tener una mirada de países que tienen un mayor nivel de desarrollo, sino que países que en nuestro contexto continental han tenido el mismo desafío y han ido avanzando. Entonces, ahí nosotros queremos generar una suerte de equilibrio, pero lo principal es que estos sistemas que hemos ido mirando tienen una definición bien amplia, que es como una suerte de paraguas en términos de su propósito. Que en muchos casos uno podría decir, pero esto es demasiado amplio, ¿cómo se construye un sistema de información con esa amplitud? Lo interesante de esta revisión es que hemos visto que esa amplitud permite que cada uno de los intereses sectoriales de estos actores públicos, privados, de la sociedad civil o de la academia inclusive, van generando módulos que están contenidos dentro de este paraguas más amplio. Y esos módulos son finalmente los que permiten estar interconectados a través de alguna plataforma, algún sistema de protocolo, etcétera, que los hace interoperables. En el caso nuestro, de las diferentes experiencias que hemos desarrollado, o que se ha desarrollado en el país, desde estudios del Banco Mundial, encuentros de sector privado, o convocatorias, por ejemplo, recientemente que hizo el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, en una mesa técnica ahí, o lo que ha desarrollado recientemente la Fundación Chile en su ejercicio de los escenarios hídricos, vemos que a lo menos 6 diferentes propósitos surgen. Entonces, como el tema de la sustentabilidad, la gestión del recurso hídrico, facilitar la información a la ciudadanía, aportar para generar conocimiento o avanzar en educación, para evaluar proyectos y la operación, digamos, que es algo muy importante para el sector privado, y también contribuir a monitoreo, modelación o la predicción, digamos, que es una de las cuestiones en las que necesitamos ciertamente avanzar. Y en esta encuesta online que estamos levantando, vemos que se van en cierta forma coordinando, y ese es el trabajo que ahora estamos haciendo con la mesa, en términos de discutir con ellos. Tenemos estos antecedentes nacionales, tenemos estos antecedentes internacionales, la mesa misma va respondiendo y va levantando estos propósitos, entonces cómo nosotros llegamos ahí a una mirada conjunta que logre consensuar, que a todos nos haga sentido, para ir avanzando en la siguiente fase. ¿Qué nos queda por delante? Y con esto cierro. 3 desafíos. El primero, una vez que ya consensuemos este propósito, identificar dónde está el dato. Hay mucho dato de recursos hídricos en la institucionalidad pública, hay muchos sistemas, algunos sistemas más antiguos, otros más nuevos, entonces esa coordinación entre diferentes lenguajes no ha sido tan fácil, pero es parte del trabajo de las próximas semanas. Con nuestros científicos estamos avanzando en la discusión del tema de la gobernanza para un sistema de información en recursos hídricos, para darle este contenido institucional al trabajo que estamos haciendo, y el resultado que nosotros esperamos entregar en noviembre al ministro de Obras Públicas, y una propuesta de una hoja de ruta que permita en un periodo de tiempo entre 5 y 10 años poder ir construyendo un sistema de información que nos permita a lo menos dar un paso en la respuesta, digamos, de conocer qué recursos tenemos, cuántos recursos tenemos, qué calidad tienen nuestros recursos, para poder hacer la gestión en cada una de nuestras cuencas. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Sin duda lo que están elaborando va a ser un tremendo entregable para todos los sectores, un círculo virtuoso donde están todos ahí dando sus propuestas en la mesa. Así que muchas gracias, esperamos ver en diciembre ahí los resultados ya cuando los liberen seguramente. Quisimos partir contigo para que nos diera el contexto local, básicamente, que es el relevamiento de información, que es muy importante porque eso, además perpetúa en el tiempo en varios años más. Y voy a invitar ahora a Manish. Manish, welcome. Invitamos a Manish porque representa la parte de tecnología aplicada a los recursos hídricos. Eso significa que con Leonardo complementamos todo lo que es levantamiento local, pero con Aquatech complementamos las tecnologías que hoy día hay disponibles como para dar un overview general a toda la audiencia. Welcome, Manish.
Please go ahead with your presentation. Thanks for to be with us. The presentation will be in English with you, but then we will start again in Spanish. So Okay. go ahead, please, Manish. Okay, you want me to share it or Isabella? Up to you. If you have the presentation here. I can share. All right, thank you very much for giving me this opportunity to talk here. Aquatech, we are a technology company. We do a lot of work for water treatment, water recycling, reuse. As we know that the regions, especially in Chile, there is an arid region and there is always a problem for the water. We are helping a lot of customers in Chile, whether it's mining customers, there are paper mill customers, or there are other small beverages or other customers, even fishing customers who are in need of fresh water. They do not have the source for the fresh water, so we are supporting them to give them the fresh water. We are a company based out of the United States. Our head office is in Pittsburgh, Pennsylvania. We work with customers where there is a requirement, where there is water source scarcity. That means that the water is less, or like Chile, or there is also a restriction to use fresh water from the lake or from the river. So we support them to recycle a lot of water internally into the system. There is also some places like Chile and Peru, we have a lot of mandate that you cannot discharge the water into the river, not to spoil the rivers, not to spoil the lakes. We also work with a lot of customers like that who do not want to discharge the water or clean the water before they discharge the water into the lakes and the rivers. And then obviously these water systems and water treatment packages are have an operating cost, has a capital cost. So we work with them. We work with our different companies and customers to make sure that they are getting the right system at the right price, and that their operation costs are also very low. And wherever we have seen that there are systems where, especially when there are heavy metals, especially when there are a lot of very difficult impurities in the wastewater, which are very difficult to treat, we love doing that. We love working with those customers and supporting them to recycle and reuse that water as much as possible. Our goal is that the customers do not take the water from the river or lakes and use 100% of the recycled water internally for the industrial purposes, and only use the fresh water for drinking and potable uses. That's the goal for our company, and that's what we've been trying to achieve globally in different parts of the world. These are some of the customers that we've been working in past. You'll see that a lot of oil and gas companies, a lot of mining companies, other EPCs have been working with us to support, to get support and to help them arrive to a great solution. Then we have a lot of different areas where we support. We support in technology, we support in after support. That means that once you have the plant, we support them also to run the plant and stuff like that. In terms of technology, I'll give you a very, very high level brief about what kind of technologies we do. Desalination, seawater desalination is the big thing in South America, right? You have a sea on the one side, so you need, that's an abundant source of water. So for mining applications, for other applications where the requirement of water is so much, you need desalinated water to use it in the process. So we are doing a lot of work with big mining companies in South America, especially in Chile, where we are giving them, we are supplying them seawater RO desalination systems from our side. And they're using that pure water to either for potable purposes or for industrial purposes and for their mining operations. Then there are customers who, as I said, like industrial customers who have industrial process water, which otherwise they would have discharged. We use that, we treat that water, make that fit for purpose, and then they can recycle that water back into the process so that they do not have to take
pure water from the sea or from the lakes or the rivers or from the city. And then again, there is wastewater treatment system. This is mostly for refineries or for dirty plants where the water is getting very, very high with organics. And then you do not want those things to be sent to the local river bodies or water bodies. And that's where you treat them and make them fit for purpose so that then you can discharge those kind of treatment systems. Reuse and ZLD. So the ZLD is one of the big things which is coming up everywhere because the planet is getting salty. You are getting a lot of salt from the brines which are deep underground. So if you want to recover any kind of water, you need to go for zero liquid discharge or evaporators and crystallizers, where it costs a lot of money and energy, but at the same time you get the water which you want, very high purity water. And for customers who do not have any other source of water, this is the most ideal way to do it. So we do a lot of that as well. Up in Atacama Desert, then there are also the salty brines available. You use that brines, otherwise in salars, they would have got evaporated and the water would have been lost. You can actually recover that water and use that water for your mining purposes, rather than putting a desalination system at the ground and then pumping it upstream up to the mountains and using that. You can use that water which is available on the mountains, use these systems and actually can recover that water, a lot of water. So basically what we are trying, what the overall message I'm trying to say is that the technology is available. There is a problem in the market, in our world, where we need to be very conscious about how to use, conserve, recycle, and reuse the water. So Aquatech and companies like us, we are there to help you and help your customers to make sure that you are able to use that technology and conserve the water as we get into this the next decade of our timeline. That's all I have. If you have any questions, please do put forward. I will be very glad to answer those. Thank you, Manit. Let's switch to Spanish now, but many thanks for your presentation. Thank you. Por favor, a los que tengan preguntas, empiecen a hacerlas llegar, porque así vamos haciéndolas llegar también a los invitados hoy día. La idea era que en el fondo tuviéramos la visión ahí de lo que está relevando el Ministerio de Ciencia y tuviéramos una visión muy encima, como dijo Manit, también de la tecnología. Invito ahora a Patricio, gracias por aceptar también la invitación y por ser parte del miembro también del comité. ¿Cuál es tu visión, Patricio? Ya que tenemos las dos visiones, tanto del Ministerio como la tecnología disponible. Ahora vamos al mercado y a la vista más de clientes, desde el punto de vista de PUD, quizás. ¿Cuál es la visión respecto a estos temas en Chile? Soy también un usuario de agua sediento. Y aprovecho de contarles a todos por qué estoy aquí. Y es que en un seminario anterior fui no políticamente correcto, dado que he planteado que Chile no sufre de sequía, sino que sufre de falta de visión, porque si me paro en cualquier lugar de la costa de Chile veo frente a mí un tremendo océano. 4.500 kilómetros tenemos de océano, y son muy pocas las plantas desalinizadoras. Origen, ¿por qué estoy acá? Primero, respecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la verdad es que el tema del agua en Chile se viene arrastrando por decenas de años. Lo que sí me alegra es ver este esfuerzo sistemático que hoy día se está haciendo. Me parece muy bien la identificación de estos tres desafíos que hay en la Mesa Nacional del Agua, como son la seguridad hídrica, como son la calidad del agua que mencionaba Leonardo, y el marco legal. Yo pienso que en Chile tenemos severos problemas estructurales debido al marco legal en el cual nos movemos. Cuando yo miro hacia Israel, por ejemplo, que es un país que ha enviado ya al menos 2 misiones, de lo que yo sé, 2 misiones, justamente para hacer un diagnóstico de nuestra situación, varios años atrás, no es un tema reciente. Los israelitas se iban preguntándonos cómo es posible que ustedes estén con esta sequía.
porque ellos hoy día viven en un vergel prácticamente. Pero ¿qué han hecho? Han invertido en tecnología. Israel tiene 5 grandes desalinizadoras, una de ellas es la más grande del mundo. Si miro hacia Australia, que sufrió grandes sequías también, Australia hoy día aún mantiene las prácticas que adquirieron entonces, recogen las aguas lluvias. Y yo cuando veo llover en Chile, el agua corre por las calles, se va por las alcantarillas y se va al mar. La perdemos. Las primeras aguas de los primeros media hora quizás es agua está sucia porque limpia la atmósfera, pero toda esa agua después es agua destilada y la perdemos. Vemos como lo que mencionó Manich, en el caso de, por ejemplo, la recuperación de las sales de litio, son hectáreas que hay ahí en esa zona donde la evaporación solar es del orden de 11 a 12 litros por metro cuadrado por hora. Si yo miro las salinas de Cahuil, algo así tan simple, si esa agua la recuperásemos, esas mismas comunidades se verían favorecidas, sin grandes inversiones tecnológicas, esto que les estoy diciendo. No es una tremenda inversión en tecnología. Entonces el problema me duele porque este es un problema país, Pienso que debiéramos estar todos los que de una u otra forma estamos involucrados y comprometidos con este tema, estar aportando al ministerio, que es el que está liderando, es el que lidera en este momento este cambio. Y lo que sí siento, tanto frente a las autoridades del país como al resto de las instituciones que están ahí, es que estamos siendo lentos. Yo tengo la sensación que estamos frente nuevamente a un comité que estudia un problema antiguo, el que requiere una solución inmediata. Ni siquiera tenemos que inventar tecnología, la tecnología está. Lo que en alguna ocasión, y respecto de proyectos mineros, hemos discutido con Manich, se trata de algunos acuíferos que hay en el norte de Chile y que son difíciles en términos de la composición química. Sin embargo, la solución existe. Existe una solución tecnológica. Hay que invertir, por cierto. Las soluciones no pasan solamente por mirar a los recursos existentes, sino que también en buscar nuevos recursos. Mi sentimiento, Joana, es que si miramos a los recursos existentes, estamos haciendo lo que repetidamente hemos hecho como país. Mirar una solución cuyo límite es para una generación de chilenos, no más. Pienso que nuestra mirada tiene que ser para muchas más generaciones. Si nosotros miramos a los países que te he mencionado, esos países piensan en términos de 50 años, 100 años. La mesa de trabajo tiene un horizonte al año 2030, si no me equivoco. Puede ser, tal como decía Leonardo, estoy de acuerdo con él, un primer paso. Pero ese paso hay que darlo firme y dejar muy bien marcado el territorio, porque el desafío va a seguir. Hoy día estamos reaccionando no porque nosotros hayamos pensado mucho, no porque hayamos hecho lo que nos decía José Massa hace unos días atrás, porque hayamos cultivado nuestros cerebros, sino porque esta vez es la naturaleza la que está hablando, tal como dijo Greg al comienzo. La naturaleza nos está gritando, caballeros, preocúpense, porque el problema no viene, el problema ya está aquí. Tal como nos decía Leonardo, la desertificación avanza desde el norte hacia el sur. Los terrenos agrícolas de la zona central se están perdiendo. Tenemos, por ejemplo, la situación de Copiapó, ¿cierto?, que fue tan mencionada en las noticias hace no poco, por las muertes de ganado caprino, bovino, porque fue por falta de agua, y de forraje también, pues van asociados. Y hoy día ya lo olvidamos, pasamos a preocuparnos de otros temas que también son temas país, pero el agua es más grave incluso que el COVID. Ya hay civilizaciones que en el pasado desaparecieron. El COVID nos mantiene encerrados en las casas, nos mantiene con la preocupación, pero el agua es peor. Y pienso que requiere un esfuerzo tremendo de todo el país. Este puede ser un eje país, que nos una a todos los chilenos en torno a una necesidad muy fuerte que tenemos.
Gracias, esa es mi reflexión, Joana, para hoy. Gracias, Patricio. Me voy a tomar, de hecho, de tus mismas palabras, porque tú diste varios ejemplos de países que están quizás distintas a geografía nuestra, pero que sí tienen soluciones, obviamente, con más sequía incluso que la nuestra. Manish también mostró un sinnúmero de tecnologías disponibles en el mundo. No, obviamente, no todas quizás son atingentes a nuestra realidad y a nuestras regiones. Y en ese sentido, Leonardo, ¿a qué países debiéramos nosotros mirar como referente quizás para lograr una ruta acelerada a la eficiencia hídrica usando aquella tecnología que sea propia de nuestra realidad? ¿Qué opinas tú? Muchas gracias, Joana, y gracias también, Maniche y Patricio, por sus, por sus intervenciones. Me quedo justamente con un par de ideas que Patricio plantea, que es justamente el tema del agua y la urgencia que tiene. Hoy día es un ámbito que convoca a diferentes actores. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido en el tiempo en el ministerio es cuando convocamos a la comunidad científica para conformar el comité científico para la COP25 y particularmente en la mesa de agua, junto con la mesa de biodiversidad, fueron las dos que convocaron la mayor cantidad de científicos. Es hay una señal ahí que ciertamente es necesario considerar. Y la riqueza de los científicos que participaron en las mesas y que nos aportaron con evidencia, justamente muchas de ellas venía con referencia de otras latitudes, de otros países, otras geografías. Particularmente en el tema de recursos hídricos, Israel es uno de los países inevitables. Australia, como lo mencioné antes, fue un país que nosotros miramos porque justamente ellos han avanzado en la definición de estándares, han avanzado en la construcción de una gobernanza. Hay un tema que hoy día nosotros hemos estado discutiendo harto en la mesa técnica, que es, no basta solamente con disponer del dato o de la información de recursos hídricos, por ejemplo, caudal o información de agua subterránea, si no tenemos los mecanismos para validar esa información. Porque la no validación hoy día también es un problema que nos dificulta la toma de decisión, puesto que muchas veces no creemos en el dato. Y como el director general de Agua nos dijo en algún momento, hay algunas cosas en las que no nos pongamos creativos ni tampoco es necesario inventar la rueda, ya hay otros que han avanzado por este camino. Entonces, ciertamente que la experiencia de Australia en ese ámbito, por ejemplo, de fortalecer la institucionalidad, de generar una gobernanza apropiada para resolver su problema nacional, ha sido para nosotros un elemento fundamental a mirar. Y los otros experiencias que hemos estado mirando, por ejemplo, en el caso de Francia o en el caso de Canadá, han sido básicamente bueno, ellos tienen unos esquemas de organización administrativa y territorial distinta a la nuestra, lo que ciertamente hace que el acercamiento hacia la comunidad sea una cuestión mucho más explícita a lo que tenemos nosotros hoy día. Pero dados los avances que vamos nosotros dando en términos de fortalecimiento de los territorios, de los gobiernos regionales, ahora con el tema de esta reorganización que hay del panorama subnacional en Chile y en la idea de avanzar en tener información, por ejemplo, a nivel de cuenca, lo más territorialmente posible identificada, las experiencias, por ejemplo, del sistema que han ido construyendo los franceses y los canadienses nos aparecen súper relevantes. Y en el caso de nuestro contexto latinoamericano, las experiencias de Perú y de Colombia han sido dos experiencias que para nosotros también han sido como dos elementos que nos van iluminando. Cada uno de ellos nos va iluminando en aspectos distintos. Y en el caso, por ejemplo, de Perú, a nosotros nos muestra el camino en términos de cómo ellos fueron logrando ciertos consensos para avanzar en tener un sistema que les permita a ellos tener información fidedigna en términos de recursos hídricos. Hace 5 años atrás, Perú tenía una desorganización en términos de sus sistemas de información en recursos hídricos y han ido avanzando relativamente rápido. Hoy día, en algunos aspectos, no en todos, pero en algunos aspectos, principalmente en el acuerdo entre diferentes actores, ciertamente que es un país que uno podría mirar en términos de cómo ellos lograron llegar a consenso, lograron avanzar en ciertos aspectos, lograron ir avanzando en protocolos, en definir esta validación de información que yo mencionaba antes, en el sentido de tener un sistema de información que les permita a todos los actores, no solamente al sector público, sino que también al sector privado, también a la academia, el disponer de información para que cada uno haga lo que quiere
necesita y sabe hacer. Entonces, eso ha sido como nuestra búsqueda. Ciertamente que en el panorama internacional hay muchos que nos quedan fuera, pero han sido con los que hemos querido avanzar. Y lo interesante de todo esto es, como nuestra comunidad de referencia como ministerio es ciertamente el mundo científico, mostrar esta, esta posibilidad de hacer un análisis comparado a los científicos les encanta. Entonces empiezan a buscar diferentes marcos, diferentes frameworks, y de repente nos falta tiempo para poder revisar la cantidad de recomendaciones que ellos nos hacen de diferentes países. Pero ciertamente es un elemento que hoy día partió y que yo tengo la esperanza que se mantenga y que solo vaya mejorando en la medida que lo vayamos construyendo. Perfecto, Leonardo. Manish, maybe based on your experience or the project that you are driving in our country, what is your recommendation about the technology that maybe we can use in order to improve the efficiency for water resource in Chile? You are in mute. Sorry, yes. As I said in my presentation, I think the issue, the planet, or especially in Chile, what's happening is that the planet is getting salty. It is getting more and more, the brines, the fresh water is getting depleted, and you have these brines from the ground which are available for the use, but the technology is available to do that. To use those brines into the process, into different areas, but the industry needs to take that step to make sure that you can use that and proactively try to minimize the use of fresh water, because that's what's going to drive the next 10 years or 20 years of the growth. Using fresh water seems to be the most simple and the cost-effective way, because that's available and you can just use it wherever. But then places where they do not have this available, you should ask them that what is the value of this water. And we have seen globally in different places, like in China, what they did was they used the resources so quickly and so fast that now the cost of the treatment is very expensive for them. They have to take drastic steps to make sure that they can sustain, and the technologies are very advanced. But if we could do this early on and take the technologies into our system, I think we can proactively reduce the overall cost of the treatment, and at the same time conserve the water and the environment as well. So the technologies are available for advanced treatment, but I think the idea is to make sure that the industry proactively uses at the right time the technology and reduces their dependency on the fresh water. Yes. Very clear. Thank you, Manish. Patricio, you are on mute. 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 Eso, quiero hacer una consulta a Leonardo. Y la pregunta es, ¿cómo rompemos un paradigma que hay? Pues nosotros hoy día estamos mirando a otros países como ejemplo. Yo coincido contigo en Israel, Australia. Pero ¿qué tenemos que hacer con tu manito en el corazón para que en vez de ser nosotros los que miramos a lo que hacen los otros, sean los otros los que nos miren a nosotros lo que estamos haciendo? ¿Qué iniciativa echamos a andar? Pienso que tenemos gente brillante en Chile, por eso te hago la pregunta. Tenemos los recursos intelectuales, y al parecer nos falta algo de decisión al respecto. Pero te dejo a ti la respuesta a ese desafío que te planteo. Gracias, Patricio. Es un mega desafío, porque lo que hemos nosotros ido detectando es justamente el romper una cierta inercia cultural, institucional, si tú quieres, que hoy día tenemos. Hoy día nosotros, con esta convocatoria que hicimos de la mesa de agua en el Comité Científico para el Cambio Climático,
Nosotros lo que hemos hecho es mantener las mesas de trabajo de este comité y las institucionalizamos dentro del ministerio como un consejo asesor del ministro de Ciencia en temas de cambio climático para ir aportando en definiciones que está haciendo hoy día el Ministerio de Medio Ambiente. En temas, por ejemplo, estas contribuciones nacionalmente determinadas, que son los compromisos de Chile ante la Convención Marco de Naciones Unidas, entonces tiene diferentes componentes y el rol nuestro como ministerio es relevar el aporte de nuestros científicos, de nuestra ciencia, en la definición de esos compromisos, en la definición de esas políticas públicas. Entonces, por ejemplo, hoy día estamos haciendo el mismo esfuerzo en la elaboración de la estrategia climática a largo plazo, que tiene una componente de agua. Entonces, por ejemplo, hay un ámbito que se llama decisiones robustas para la sustentabilidad de los recursos hídricos, y tenemos ahí entonces nuestra incorporación de los científicos en esas mesas de trabajo, en esas mesas de decisión, en conjunto con los tomadores de decisión. Y el paso que estamos dando en esta mesa técnica es justamente lo mismo. Hoy día estamos muy orientados por este consejo asesor del ministro en temas de recursos hídricos, y también convocamos a otros científicos, que son 6, eh, quienes ellos nos van dando las pistas, nos van orientando para ir avanzando en las discusiones de esta mesa técnica. Y sabes que esto no es algo que hayamos descubierto, o sea, sí lo descubrimos en el camino porque tuvimos mayor interacción con nuestros científicos, pero además es parte del trabajo que ya venía haciendo antes de estar en el Ministerio de Ciencia. Yo estaba en el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, y en ese espacio logramos generar una red de 30 centros de investigación en recursos hídricos. Y esta pregunta que tú me haces era exactamente la misma pregunta que ellos hacían. ¿Por qué tenemos que estar mirando a los expertos de California si nuestros modelos hidrológicos o nuestros modelos de gestión de recursos hídricos están en la misma sintonía, son los mismos parámetros? E inclusive ellos vienen muchas veces a mirar nuestra situación, sistematizan el conocimiento y publican sus papers en la universidad en Estados Unidos. Y en esa línea también nosotros vamos, el esfuerzo del ministerio de vincular a nuestra comunidad científica en los procesos de toma de decisión es una cuestión que no es fácil, que requiere mucho esfuerzo de ambos lados, ¿eh? Tanto del sector público como de la academia. Muchas veces el científico plantea su tesis, el resultado de su investigación, y dice, aquí está. Entonces es como, tómese de referencia para el diseño de política pública, y el que está hoy día tomando la decisión y diseña la política pública dice, no entiendo esto que me están entregando, entonces ¿cómo lo incorporo en las dimensiones que a mí me demanda la ciudadanía, en términos de empleo, de inversión, de gasto público, etcétera? Entonces, en esa detección, nosotros hemos estado en una suerte como de interlocución, si tú quieres, entre quienes hoy día están diseñando y decidiendo en política pública y nuestra comunidad científica, en un proceso que hemos llamado, quizás no es el mejor término, pero es el nombre que hoy día hemos mejor identificado para facilitar esta conversación, que es como de traducción de los requerimientos del sector público hacia nuestros científicos para que ellos nos entreguen la mejor evidencia que tienen disponible, y de traducción de esos resultados que los grupos de científicos nos entregan para digerirla en cierta forma en el formato público para que el que toma la decisión la considere. Y hemos tenido, no ha sido fácil, nos hemos tropezado varias veces, como hemos ido aprendiendo en el hacer, como también es como el momento en el que estamos, un año de trabajo del ministerio en este nuevo espacio institucional, ciertamente que tiene harto de ensayo y error. Hemos ido aprendiendo progresivamente, y la generosidad de nuestro mundo científico ha sido una cuestión a toda prueba. Ellos en realidad nos han entregado progresivamente más elementos de lo que nosotros esperamos, y esto es parte de lo que hemos conversado con el ministro varias veces. En la medida en que este tipo de proceso se vaya consolidando, en la medida en que nosotros seamos capaces de mostrar el aporte de nuestra comunidad científica, nosotros esperamos que progresivamente más se vaya considerando la opinión de nuestra ciencia, la opinión de nuestro conocimiento, porque sabemos que en muchos aspectos somos efectivamente lo que algunos llaman un laboratorio natural para generación de conocimiento, para entender, por ejemplo, procesos como el cambio climático, etc. Pero ciertamente esa conexión hoy día ha estado débil. Han estado en mundos muy separados. Y en buena hora, digamos, llega el Ministerio de Ciencia para poder facilitar esa conversación entre estos dos mundos.
ha sido la experiencia que hemos desarrollado hasta ahora. Y algo que también quiero aprovechar de mencionar acá, también la novedad del ministerio nos ha permitido a nosotros, y ese ha sido el estilo que hemos querido imprimir, al menos en esta primera etapa, de ser muy receptivos a las recomendaciones y a las sugerencias. Es como, los científicos muchas veces nos dicen, pucha, por aquí donde vamos no nos ha funcionado, y conversamos con ellos y buscamos nuevas alternativas. Por otro lado, cuando desde el sector público nos dicen, no, esto no funciona, también escuchamos y vemos qué nuevas alternativas. Entonces, han sido meses bien intensivos, pero progresivamente nosotros vemos que ha habido una suerte de mayor entendimiento entre estos dos espacios, al menos donde nosotros hemos venido interviniendo. Gracias, Leonardo. Gracias, Gracias, Patricio. Leonardo. Quedan pocos minutos y me gustaría las últimas reflexiones en los últimos minutos. Si quieren pueden reflexionar en cuanto a la pregunta que voy a colocar en la mesa ahora, o quizás pueden también dar un cierre final desde el punto de vista de la mirada suya, del contexto hídrico en Chile, cómo pudiera mejorar. Yo de partida cuando lo escucho me alegra mucho, estamos todos en sintonía en el sentido de que tenemos los mejores expertos, tenemos una variedad de recursos que podemos usar y está sentarse, digamos, y seguir con la mesa de trabajo. Ahora, lo que más preocupa quizás a la gente que está más afuera y los que viven en zonas más complicadas con recursos hídricos son en el norte. Y en ese sentido uno no puede dejar de preguntarse cuánto más impactado va a estar el norte en materias de agua, y cuánto más además está a propósito del cambio climático. O sea, ya tenemos un problema real, pero además el impacto climático que le pega. Entonces, ¿cuál es para ir cerrando ya el conversatorio, cuál es su opinión respecto a esta zona que está tan golpeada? Quizás, Patricia, ¿qué vas a partir tú? Bueno, primero felicito al ministerio, ¿cierto? Porque cuando uno mira a las civilizaciones europeas o Europa como una civilización, vemos los países que hoy día están avanzados y que un momento, ¿cierto? El siglo XVIII, XIX, que salen a hacer grandes expediciones hacia África, hacia aquí, este mismo país, ¿cierto? Los países que triunfaron en esa etapa de desarrollo son los que subieron científicos a sus naves. Si tú miras eso, me alegro que haya hecho aquello también el ministerio. Ha subido científicos a su nave. Y el norte hoy día tiene un tremendo ejemplo. Si nosotros miramos el indicador del que hablabas en un comienzo tú, Johanna, el indicador de consumo de agua en la minería, en la gran minería, hace 10 años atrás era el doble de lo que tenemos hoy día, o prácticamente el doble. Hoy día la minería se alejó mucho del consumo que tiene la agricultura. Entonces la pregunta inmediata es ¿qué ha hecho la minería para que eso sea posible? Y allí creo que sería bueno tener también no solo el mundo científico, la minería tiene muchos ejemplos. Ha hecho cambios tecnológicos para llegar al punto que hoy día tiene. Ha invertido en tecnología de manera pausada, muy bien focalizado en los puntos donde puede recuperar agua, retornarla a los procesos. Y eso está funcionando hoy día. Si tiene ese nivel de consumo hoy, es justamente porque sabe aprovechar los reciclos, tomar agua, tratarla si es necesario y reutilizarla en los procesos. Ese es un ejemplo que hay que tomar y pienso que con eso cerraría. Mirar siempre la posibilidad de subir a tu nave a los mejores científicos y a los que están con la mejor mente para enfrentar el desafío. No solo marineros, sino también este otro grupo de los que son los que van mirando la hojita, los que miran el animalito, porque eso hacían esos científicos. ¿Eh? Y mira todo lo que son los países desde donde salieron hoy día. Gracias. Buenísimo ejemplo, Patricio, gracias. Manish, we are in the last minute. Could you share with us your last reflection about this webinar? Absolutely. I think it is very important for the industry and the technology and the vendors and the equipment suppliers need to come together to get the environment safe and use the water safely. There are technologies available, as I showed in my presentation,
And I feel if the industry and the technology can join hands together, there is a great merit, and we can conserve our environment. At the same time, also make the business sustainable. Thank you, Manish. Leonardo, ya estamos en los últimos minutos. Para cerrar, te dejo la palabra que quieras complementar. Muchas gracias, Giovanna. Gracias también, Patricio, por la... Voy a profundizar en esa reflexión de los científicos. Está súper bueno. Yo quisiera complementar que además de la tecnología, bueno, en el norte del país ahí como ministerio tenemos un tremendo desafío, que es, bueno, probablemente ustedes saben que como ministerio nos organizamos en coordinaciones macrozonales, y justamente la coordinación macrozonal del norte, que va desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Atacama, es una de las coordinaciones macrozonales en donde la presencia y desarrollo de nuestra ciencia es, y particularmente en este tema, que es tan relevante, es relativamente limitada, por no decir escaso. Entonces, ahí como ministerio tenemos un desafío de ir fortaleciendo nuestras capacidades de generar conocimiento, por un lado, pero también lo otro que nos hemos ido dando cuenta es que, por ejemplo, las experiencias como las que mencionaba delante de Copiapó, tienen una componente de organización, una componente de acuerdo de gobernanza en términos de la cuenca para ponerse de acuerdo en el uso del recurso hídrico, que es súper relevante. Entonces, coincido, la minería ha tenido una introducción de la tecnología para hacer la recirculación del agua impresionante y hace un uso eficiente que yo me imagino todos los sectores que están en el mismo territorio miran hacia el lado, digamos, cómo están generando ese uso eficiente. Pero también el factor humano es súper relevante, digamos, en términos de la organización de las personas que están en el territorio, que están en la cuenca, sobre todo cuando hay un recurso escaso, es lo que facilita, digamos, esa necesidad, en el fondo, de dar respuesta a esa necesidad. Eso también quería yo aportar, digamos, como parte de la reflexión final a este seminario. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias Manish, Patricio, Leonardo, una vez más por haber estado con nosotros. Bueno, el desafío aquí está lanzado no solamente desde el punto de vista público, sino que el privado también, y proponer en mesa nuevas soluciones. Una hora es demasiado poco para abarcar todos los temas, pero quisimos dar una overview general para después quizás tener otras mesas de trabajo más específicas. Así que yo me despido, agradecida por haber estado esta tarde con nosotros, y paso la palabra a Greg para la despedida final. Es el único lugar en mi vida cuando tengo la última palabra. Pero bueno, muchas gracias Manish, Patricio, Leonardo y Hugo. Para mí es un argumento como el cambio climático, como la pandemia. Tenemos que sobrepasar los argumentos políticos y avanzar con science-based solutions. Y por eso estamos en este grupo, porque así vamos a avanzar con la humanidad. Entonces, muchas gracias, muy interesante. Yo quiero también profundizar la conversación, entonces buscamos otro momento. Pero hoy día, fabuloso. Muchas gracias, Joana. Nos vemos. Buenas tardes. No, muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Adiós. Gracias, buenas tardes. Thank you, Muchas Manish. gracias. Gracias, Leonardo. Thanks, Gracias, Manish. Gracias, Joana. Patricio. Bye. Manish. Yes, Greg. Thank you. Bye, bye. Thank you Bye very bye. much, Joanna. Nos Could vemos. you stay Gracias a online for a todos. moment?